Bueno, familia, ¿cómo están? Espero que todos excelente. Continuamos con este proceso que ya va muy adelante, que es el tema de Juntos por la Ofrenda, edición especial. Hoy tenemos un invitado muy especial, Mauricio Vanegas, que está acá con nosotros. Él es nuestro líder en todo lo que es el proceso de horno. Horno se puede decir así concretamente, líder del proceso de horno. Mauro, ¿qué más? ¿Cómo ha estado, hermano? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, trabajar, viviendo el día a día, estar allí pues cumpliendo con una labor que es muy importante. Excelente, me encanta eso. Sabemos de cuál es esa labor, la responsabilidad que tiene usted y el equipo de trabajo que está detrás de los hornos y no solo esa labor, sino la responsabilidad con la que cargan a sus espaldas, ¿cierto? Correcto. Entonces, Mauro, empezamos con algo. Mauricio Vanegas, ¿sí o no? Sí. Siempre pregunto, ¿quién hay detrás de Mauricio Vanegas? ¿De dónde es Mauricio? ¿Hace cuánto está en la ofrenda? ¿Cómo ha sido un poquito el recorrido dentro de la compañía? Ujú. A ver, yo me llamo Mauricio Vanega, yo nací en Medellín, eh, llevo 21 años en la ofrenda. Eh, este tiempo pues cuando yo empecé en la ofrenda, pues se trabajaba con dos hornos. Esos dos hornos en esa época pues funcionaban con ACPM. ACPM, Ujú. ¿verdad? Funcionaron con ACPM, luego nos pasaron la línea de gas Gas natural natural. y trabajó esos dos hornos también con gas natural. Y ahora pues estamos trabajando, siguió lo mismo, pero ya se cambió de un equipo que de pronto debe cumplir con unas normas que los dos hornos anteriores no No lo tenía nada tenían, que o sea, ha ver. evolucionado el proceso, se ha Exactamente. modificado. Este horno pues tiene un rendimiento muy alto en el sentido de que si en aquella época se cremaban 15 cuerpos, estábamos hablando de dos hornos, era de un día para otro, sacando los 15 cuerpos. Ahora no, pues tenemos un horno que es muy eficiente, se cumple con unas normas que es la temperatura, las temperaturas en cámara de combustión, postcombustión y la salida al aire que es la chimenea, que la cámara de combustión trabaja a 750, sobre 750, la cámara de postcombustión sobre 900 y la salida al ambiente por debajo de 250 grados. Eso quería preguntarle, ahí se me adelantó un tema y quiero que hablemos de eso. Uno piensa en horno, o la persona del común pensamos en horno, y yo creo que lo primero que le viene a uno a la mente es la temperatura, o sea, Sí. sí o no la temperatura. Entonces, se nos dice un sobre, o sea, hay unos requerimientos de temperatura, pero no máximos, sino mínimos. ¿Por qué esos requerimientos y en qué afectan el proceso como tal? A ver, se habla de los mínimos porque de pronto el horno está frío. Cuando yo inicio mi labor, de pronto en el primero y hasta el segundo proceso se está cumpliendo con lo más mínimo en temperaturas. Pero ya cuando ya avanzamos sobre el tercer proceso de cremación, ya las temperaturas van a ser mucho más altas. ¿Por Claro, ya qué? está Porque caliente, ya viene el con un proceso el refractario, horno. la fibra cerámica está caliente, el refractario está más caliente. Entonces, de proceso en proceso, el horno va a estar mucho más óptimo O sea que para no es lo esa mismo labor. la cremación de la primera persona del día al de la tercera, Exactamente. cuarta, quinta. Hay un Es proceso un diferencial. tiempo, el tiempo, todo lo dices el tiempo. Por decir algo, un primer proceso puede estar en un promedio de 50 a hora y media en proceso. Pero a partir del tercer proceso ya se va disminuyendo el tiempo de proceso. ¿Por qué? Porque como le digo, el refractario ya está más caliente, ya va a haber buena, eso lo llamamos, ya va a haber muy buena combustión. Sí, o sea, el cuerpo ya no va a trabajar, en muchas ocasiones, de hecho hay que ponerlo a trabajar intermitente. Estamos hablando de la radiación. La radiación es lo que emana ese refractario. De tanto proceso que hay, entonces esa cámara en cada proceso va a estar más rojo, al rojo vivo. Y eso es un ladrillo muy especial que se utiliza para ello.
Qué bueno entender estas partes que uno no conoce, pero que cuando le hablamos así va uno comprendiendo un poco más del tema. ¿Un horno cómo está compuesto? Que, o sea, si hablamos de cuáles son las partes que componen un horno y cómo se manejan en el proceso. El horno está compuesto por una cámara de combustión. Esa cámara de combustión está revestida eso es un armazón en metálico, y ese armazón está cubierto por fibra cerámica, y luego de esa fibra cerámica se pega un ladrillo y a ambos lados para que ese calor no nos arrope la lámina, porque si fuese así, esa lámina no nos duraría No mucho duraría. tiempo. Entonces la idea es de que en el momento en que se empiece a trabajar, no, en esa parte no suceda ninguna fuga de calor, porque todas esas fugas de calor lo que va a hacer es perjudicar la lámina y tener ya un trabajo mucho mayor en el momento de un mantenimiento. Qué bueno. Mauro, una cosa específica, quiero, y antes lo quiero renombrar ahí en ustedes. Ustedes no solamente son los operarios, el caso suyo es líder de horno, sino que ustedes conocen tanto el proceso y la máquina como tal, que ustedes mismos son los que saben del proceso de mantenimiento, cuál es ese proceso, ¿cierto? ¿Cada cuánto hay que hacer un proceso de mantenimiento a un horno? Y cuando se hace ese proceso, ¿cuánto dura ese proceso más o menos? A ver, cuando el primer día que se instaló o que nos entregaron el horno, eh, el primer cambio lo tuvieron que hacer como a los 4 meses. A los 4 meses, porque de pronto nosotros, el proceso de cremación para la ofrenda es muy alto. Entonces, de pronto, no sé, el compañero Sergio Segura nunca pensó pues de que De que se hubiera iba a deteriorar tanta, tan claro, rápido el por el horno número de por el servicios. número de servicios. Eh, Hubieron como 2 o 3 ocasiones que a él le tocó venir a cambiar todo ese material y no nos duraba nada. Pero llegó un momento en que ya uno, entrando dentro del tema, vimos o yo observaba de que de pronto en la forma en que ellos acomodaban el material no era la adecuada. Me refiero a que, por decir, ellos pegaban unos bloques de fibra cerámica, esos unos bloques de fibra cerámica y resistentes a 1260 grados de temperatura. Como el proceso de cremación de nosotros es tan alto, entonces cuando hablamos de 2, de 4 o 5 o 6 cremaciones en adelante, ya la temperatura es mucho más alta. Supera 1260. Sí, lo Sí. superaban. Entonces ya esa fibra cerámica se derrite y se forma una pasta y que se desprende de las paredes de esa cámara. Al suceder eso, entonces, por decir algo, a los 4 meses ya esa fibra se consumió. Entonces ya tocaba Otra vez. otra vez volver a hacer el procedimiento. Y en la forma en que ellos los pegaban, pues yo observaba de que en las mitades ella se abría mucho y por ahí ya era una fuga de calor. Ahí había Entonces, un pues detonante. Ajá. exactamente, ya eso era una fuga. De recibir tanto calor, esa fibra se volvía como una crispeta. Se abría, entonces al abrirse rápidamente arropaba la lámina, que es la que debemos de Y proteger. ahí estaban los daños, ahí estaban las Exactamente, y eso reparaciones. era muy continuo. De hecho, en algún momento, pues, cuando yo lo empecé a hacer, lógicamente yo pedí permiso, si podía hacerlo, y me dieron el aval, pues, de hacerlo de manera de que nos durara un poco más. Entonces yo ya, en la primera ocasión que lo hice, ya no lo pegué como yo lo pegaban, sino Ya tengo como, una estrategia. como pegando ladrillo. Uno, no como ellos lo pegaban, entonces eso dio mucho resultado y también con la misma densidad de fibra cerámica, 1260.
Entonces ya pasamos de 4 o 5 meses que duraba, nos duró 8, 9 meses la primera vez. Ya, Duplicar la vida útil de este exactamente, proceso, claro. exactamente. Entonces nos duró ya ese tiempo, entonces yo ya dentro de esa parte yo dije, bueno, ¿será que es que no existe una fibra más densa, de más capacidad? Entonces yo ya hablando con el ingeniero Sergio Segura, yo le comenté que si él no vendía una fibra de más densidad. Y yo me dijo, sí, claro, yo vendo la de 1430. Y bueno, entonces esa es la que nosotros necesitamos. En alguna ocasión, pues, cuando pasaron los 9 meses, a mí me dio, pues no sé si fue cosa, porque él me dijo, venga, usted a mí me quitó el trabajo. Y no, 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 señor, yo en ningún momento, no, simplemente pues que me dieron la oportunidad de cumplir con esta labor y se hizo la primera vez y duró 9 meses. Nosotros lo que a usted no se le va a dejar pues de comprar el material porque es la única parte donde se consigue. Pero él sí puso pues, Le dijo. sí, quedó incómodo porque como ya no se volvió a llamar para Para este el tema, claro, trabajo, ya no era lo mismo. exactamente, entonces ya de hecho en muchas ocasiones yo le expliqué a él cómo pegar esa Antes usted fibra, le explicó. yo Antes le, yo le ahí, mostré exacto, ajá. él me llamaba por decir algo cuando se veía esa humarada a la salida de la chimenea, ¿cómo hacía para desaparecer? O Para que no sea, se viera. fueron muchas Pequeños situaciones, detalles. Ujú. exactamente, fueron muchas situaciones que entre los dos como que compartíamos conocimiento. Antes ahí recordar al ingeniero Sergio que fue tan importante Fue para la muy compañía. importante. Ya está descansando, ¿cierto? Pero una persona muy importante, yo sé, Dejó para nuestra muy, marca. dejó muy buen legado y de hecho yo en alguna ocasión me invitó a observar un horno que él estaba fabricando para Panamá, para que yo lo observara y le dijera, pues, qué podría Alguna cambiar en percepción él. O sea, suya, una exacto, percepción propia. qué podría Qué cambiar en maravilla. ese O sea horno. que Y usted sí, llega hace sí, 21 años y mire todo ese proceso que lo ha llevado a que hoy en día hasta usted sea partícipe de ese proceso de mantenimiento y todo esto. Pasando un poquito, Mauro, al tema de servicios. ¿Cuántos cuerpos estamos cremando hoy en día? Por ejemplo, un mes promedio, ¿cuántos cuerpos estamos cremando? Y si eso se ha variado mucho en los últimos años. demasiado. Demasiado porque en esta época que yo empecé, el promedio de cremaciones era de 48 cuerpos mensuales y hasta cuando se empezó con el primer, luego subió a 60, 80, hasta hace por ahí unos 2 años, 2 años y medio, teníamos un promedio de 120 cremaciones mensuales. Ahora, hoy en día, ya tenemos un promedio de 220. En este momento, hoy, que yo vi, pues, sin terminar el mes, llevamos 230 cremaciones. Hasta el día de ayer, que fue la última cremación. En promedio de 230 cremaciones, que no sabemos cómo va a terminar este mes. O sea, constantemente es un incremento. Quería preguntarle algo que es más tabú que otras. Bueno, tabú no, sino que usted sabe que en el mundo de Ezequiel hay muchas dudas, preguntas. Que cuando me llega la gente de formación me dice, John, cuando metemos un cuerpo a cremación y ese cuerpo tiene algún elemento en su cuerpo, por ejemplo, unas platinas, unos tornillos, que eso pasa, me imagino que hay Cantidades, sí. cantidades de veces. En ese proceso, ¿qué pasa? ¿Esas platinas o tornillos se desaparecen o quedan? ¿Y cómo se da el proceso con eso? Eh, Al principio, esas prótesis no se entregaban, pero del día a día, ya viendo que la gente ya las reclamaba, decía, no, lo que pasa es que ustedes se queden con ellas porque las van a vender, porque las van a Tabús. organizar y las van a Ajá, vender, exacto. entonces que eso se lo robaban ustedes. O sea, eran muchas situaciones. Entonces, en algún momento de tanto observar esto, se decidió de entregar las cenizas con sus platinas, con lo que O sea que llegara. nosotros somos conscientes y hacemos consciente al cliente de que si su ser querido tiene unas platinas, pues
se entregan. Me imagino que habrá también algunas personas que dicen, no, a mí no me vayan a entregar eso. Correcto, Exacto, hay sí, personas que claro. también, pero es una realidad que ocurre, ¿cierto? Ujú. Quería llegar a un punto yo en esta parte final, Mauro, que si a alguien les tocó duro esa parte fue a ustedes, líderes del proceso de horno, y fue el proceso de pandemia, ¿cierto? La pandemia. Difícil. ¿De qué se acuerda usted así, particularmente en medio del servicio? O sea, ¿cuál fue ese reto o eso que usted diga, Dios mío, nos tocó duro esa parte? A ver, lo que pasa es que esa parte para nosotros, para mí fue muy crítica en el sentido de que el aislamiento, el aislamiento, desde el solo hecho de no estar en la casa, eso era un caos. Y cuando a nosotros, porque es de estar en la casa, de estar disponible, y vea, hay dos, tres cuerpos. Entonces, bueno, señor, entonces uno arrancaba, digámoslo así, a cualquier hora. A cualquier hora, No había bueno, un ya descanso vengo. pleno, claro. De hecho, nosotros tuvimos un permiso para podernos trasladar de la casa al sitio de trabajo, Sí, me acuerdo. porque sin eso lo podían a uno, tenía un problema. Cada rato uno lo paraba la policía, venga, usted qué hace por acá, entonces ya uno mostrando el permiso, ya bueno, usted trabaja en la ofrenda. Sí, si usted se acordara de un día de pandemia, digamos que solo por, así a nivel de número, un día en pandemia, ¿cuántos cuerpos pudimos haber cremado en un solo día en ese pico? En estos picos, hablando de cuerpos a cuerpos normales, porque también era, o sea, estábamos hablando por igual, cuerpos naturales y lo COVID. Estamos, podríamos hablar de 8 o 10 cuerpos diarios entre los dos. Em, bueno, Mauro, y como le decía, cerrando con este tema de pandemia que marcó un antes y un después en la vida de muchas personas y muchos sectores, obviamente para el servicio exequial también. Si yo le dijera a usted a nivel de su posición y de su liderazgo en el tema de hornos, pasó pandemia y en qué salimos fortalecidos, o sea, ¿qué podríamos decir? Por más duro que fue la pandemia, aprendimos esto, nos fortalecimos en este proceso. ¿Qué me podría decir así que haya salido bueno de esa parte? Pues a ver, pues en la labor que nosotros cumplimos, la idea es hacerlo mejor y cuidarnos mucho. Cuidarnos mucho porque el COVID pues dejó mucha y ese era el nerviosismo de nosotros como cremadores, porque nosotros llegamos allí por mucho que tuviéramos protección, sabíamos de que teníamos que salir en algún momento de allí y llegar a nuestra casa. Entonces, de hecho, yo cuando llegaba a mi casa procuré más bien como aislarme para que ellos, por algún motivo, Cuidarlos ustedes de esa exactamente, manera. por algún motivo no fueran a resultar también Sí, infectados. claro. O sea que hay como que uno de los frutos grandes y un crecimiento y una fortaleza es como que tuvimos, ya tenemos más conciencia de esa realidad, ¿cierto? Sí. Una conciencia más clara del cuidado. Hablábamos ahora con Don Freddy de tanatopraxia, los elementos de protección personal Muy importantes, indispensables. muy Sí, importantes. porque ustedes están al lado de una máquina, así como estamos al lado de esta pared, ustedes están al lado de un horno que está, usted me acabó de decir, que muchas veces sobrepasa hasta los 1260, por Dios, es un riesgo muy grande Sí, sí. a nivel profesional. Entonces, es una invitación para ustedes, para el equipo de trabajo, que esa evolución que notamos en el COVID la sigamos generando hoy en día, ¿cierto? Sí, sí, no, eso es muy importante. O sea, por decir algo, el compañero o los compañeros, estoy hablando tanto acá en Pereira como en Armenia, yo les digo mucho, cuando suceda algo anormal, avisen, De no, una, no se queden no, callados, no manipulen porque esto es delicado y más que estamos hablando de gas natural, eso claro, es es delicadísimo. demasiado perjudicial. Bueno, Mauro, lo voy a dejar descansar. Una última pregunta, hermano. En una de las entrevistas, me parece que fue con Alejandro, hablamos que hace muchos años ni siquiera existía el tema de cremación en Colombia, ¿cierto? Hace muchos años se empezó digamos que se empezó a implementar la cremación y mucha gente o tenía tabú con el tema, no se cremaban cuerpos, ¿cierto? O era muy poquito. Y hoy en día sacamos números y ha sido tanta la evolución que un ejemplo de 8 o 9 servicios
solo uno es inhumación y el resto son cremación. Todos son, o sea que hay como un incremento en eso. ¿Por qué cree usted que se ha, digamos que desbloqueado un poco ese tabú de la cremación y ya culturalmente ya es una posibilidad muy grande para la familia de a pie acá de Colombia? No, y de mucha parte. Pues lo que pasa con esto es que pues anteriormente eso era como, ¿cómo es que se le dice? Algo pues muy de la casa, que era tierrita, que a mí me coman los gusanos. Muy Eso era una tradicional, ¿cierto? tradición, Ajá. de que falleció, entonces para tierra. Pues, pero de esa época a esta época ha habido un cambio demasiado alto, porque yo recuerdo que anteriormente todo era muy natural. Estamos hablando de los alimentos. Ahorita los alimentos Diferente, prácticamente su son químicos. contenido químico. Químicos, un pollo, yo recuerdo que un pollo lo levantaban en 3, 6 meses. En Ahora un mes ya está en listo. 20 días o un mes ya es un pollo para consumir. Claro, eso tiene una afectación en el proceso, ¿cierto? Exactamente. Entonces todo eso conlleva que todos esos químicos estén en nuestro cuerpo, y como el cuerpo produce el gusano o esta parte que nos va a consumir, ellos no han asimilado toda esta situación, entonces ellos se mueren antes de tiempo. No alcanzan a consumir el cuerpo. En muchas ocasiones lo hacen, pero porque de pronto esa persona es muy cuidadosa con este tema de las comidas. Es muy, pues, o sea, esos son muchos cambios. Son muchos cambios. Sí, ha habido una evolución en este mundo exequial y yo creo, y estoy casi seguro, que va a seguir evolucionando. O sea, Día se van a tras día. incrementar procesos, procedimientos y esto va a ir siendo cada vez más tecnológico. Exactamente. Por decir algo, las personas, el usuario dice, no, lo que pasa es que son esa bóveda, mire que eso forrado con cemento, eso allá no se consume, como cuando están en bóvedas no sucede eso, también sucede, es la misma situación. Nada garantiza, nada Exactamente, garantiza eso. simplemente que cuando ese cuerpo está en la bóveda, pues él no va a salir como sale cuando está en tierra. Él allá en esa bóveda va a salir como disecado. Es un cuerpo momificado, simplemente que está disecado. O sea, es liviano. Y eso, para ver esas personas, esos restos, tienen que quitar toda esa parte. Todo lo que está disecado para poder quedar con los resticos de la persona. De resto no los va a ver. Bueno, Mauro, me encantó tenerlo acá, hermano. Le quiero agradecer de todo corazón el hecho de que hayamos sacado un rato para charlar. 21 años de experiencia detrás de esa marca, hermano, que nos patrocina a todos nosotros como colaboradores, ¿cierto? Entonces, Mauro, hermano, lo único que me queda desearle es felicidad en su vida, hermano, que siga apoyándonos en este proceso de cremación, liderando ese equipo tan bonito, porque está sentado usted acá, pero hay muchas personas detrás de este proceso entregando su vida y entregando su labor. Entonces, muchas gracias por estar acá. Con mucho gusto, y servir para mí es muy satisfactorio, cumplir una labor, y eso es lo que hago. Solucionar problemas. Yo siempre he dicho eso, solucionar problemas. ¿Por qué? Porque esas máquinas, créame que Tienen mucha cuando cosa dicen a a fallar fallar, o algo. entonces uno ya empieza a buscar, bueno, ¿qué Yo pasó diría que es acá? donde sale la vocación de la persona, ¿cierto? La vocación. Exactamente, es quererlo hacer. Ajá. Bueno, muchachos, esta entrevista es muy especial con Mauricio porque, si ustedes lo notan, esta entrevista diferencial a las otras es un poquito más técnica. Horno, máquina, temperatura, procesos, pero genera un conocimiento muy bonito que muchos, estoy seguro, que pueden llevar muchos años en la ofrenda y no habían tenido la posibilidad de escuchar esto que estamos hablando hoy en día. Entonces, familia, les quiero agradecer mucho. Terminamos con este nuevo episodio de Juntos por la Ofrenda, edición especial. Gracias por su fidelidad. Todavía faltan unas personas más que van a estar con nosotros compartiéndonos de su proceso y procedimiento. Por favor, estén fieles a nosotros, que ahí estamos tratando de llevar lo mejor para ustedes. Juntos por la Ofrenda, edición especial. Dios los bendiga.